Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente son mis mayores deseos. Orémosle a Dios para que Dios nos dé sabiduría en este tema que vamos a escudriñar. Pero antes quiero invitarlos para que busquen allí en Romanos capítulo 8, 28, en Deuteronomio 29 del 1 al 13, en la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 20, 21 y en Deuteronomio 29, 29, segunda de Timoteo 3, 16, 17, Génesis 1, 6, 8 y segunda carta de Pedro 3, 5, 9. Somos llamados con propósito. Ese es el tema. Somos llamados con propósito. Amados consiervos, pueblo de Dios, orémosle a Dios para que Dios nos dé esta sabiduría que venga del cielo, no del hombre, sino del cielo. Que Dios tome mis labios, mi corazón y mi pensamiento y ponga palabras que podamos entender y comprender. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, atando toda potestad de las tinieblas, encomendando nuestros labios, nuestro corazón y nuestro pensamiento en tus manos para que tú me guíes y traigas palabras de ciencia, palabras de sabiduría, y a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje nos ayude, Señor, a entender y a comprender lo que tú quieres para tu iglesia, para tu pueblo. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Glorifícate por medio de mis labios. La honra y la gloria es tuya, mi Señor. Recíbela hoy mismo. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, en las Escrituras no encontramos que estén escritas en un lenguaje científico ni moderno. Usted puede buscar y no va a encontrar que ahí no está escrito nada ni científicamente ni moderno. De modo que la falta de exactitud que atribuimos a las descripciones de fenómenos que hoy están aconteciendo, fenómenos naturales o fenómenos históricos que se encuentran, no constituyen a ningún error de las escrituras, sino que corresponden a otro tipo de lenguaje meramente espiritual. Si usted va al libro de Génesis en el capítulo 1, en el versículo de 6 al 8, encuentra verdades que solamente reveladas por Dios, nada científico ni moderno, sino reveladas por Dios, usted las puede encontrar. Pero muchos hombres de Dios que al no entender aquello o al no comprender aquello, aplican Deuteronomio 29, 29, que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Pero Dios está revelando hoy a aquellos que le amamos, aquellos que le seguimos y lo principal, aquellos que le obedecemos. La iglesia, el pueblo de Dios, los que somos llamados con propósito, le obedecemos al Maestro, a Jesucristo, al que dio su vida en la cruz del Calvario por toda la humanidad. A Él le obedecemos y Él nos está revelando. Ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 5 al versículo 9, aquí Pedro nos da una explicación en la cual ni usted ni yo no podemos persistirla o recibirla si la buscamos en la carne o si la escudriñamos científicamente o modernamente. No podemos entenderla. Pero si lo buscamos en el Espíritu de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo, podemos entender y comprender lo que el Señor quiere para nosotros hoy.
¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Hay muchas cosas que usted me dirá, amado amigo, hermano, usted podrá decirme que la Biblia no se entiende porque los mismos científicos no han llegado a comprender ni entender muchas cosas que están en este libro. Bueno, lo inmutable que es la palabra de Dios, en ellas encontramos muchas cosas que están aconteciendo y que están a punto de acontecer. Pero científicamente ni modernamente no podemos entenderla si no lo buscamos bajo la guianza del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, escúcheme bien, todo lo explica. Lo inexplicable o lo indefinible, el Señor lo explica. Lo imperdurable, lo insondiable, el Señor está hoy revelándolo. Así lo dicen las Escrituras. Pero muchos se aplican Deuteronomio 29:29. Que Dios guarda secretos y que esos secretos son inexplicables. No, Dios está revelando. Y tenemos un gran ejemplo. El ejemplo que nos da el Señor con el pacto que hizo al principio cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo llevó por el desierto, lo acompañó, lo cuidó, lo alimentó. Y Dios siempre estaba con ellos manifestando su gloria y ellos vieron la gloria de Dios. Pero un pueblo que se rebeló a Dios, adorando dioses paganos, siguiendo en su inmoralidad, en su desobediencia, y abandonaron el pacto que Dios había hecho con ellos cuando los liberó de Egipto. Hoy, amados consiervos, pueblo de Dios, así como Moisés les advierte allá en el capítulo 29 de Deuteronomio, del 9 al 13, al pueblo, que están olvidando el pacto que hicieron con Dios y que Dios castiga a aquellos que desobedecen a lo que Dios ha mandado. Nosotros, como pueblo de Dios, hoy tenemos la obligación de tocar los corazones bajo la guianza del Espíritu Santo y su palabra y explicar lo inexplicable. Eso está allí revelado en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 9 en adelante. Usted puede ver. ¿Quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre que mora en él? ¿Quién conoce el Espíritu de Dios sino que el Espíritu de Dios? Y Dios conoce todo y lo está revelando. Moisés le explica en Deuteronomio 29:29 que todas las cosas secretas pertenecían a Dios. Pero hoy el Espíritu Santo nos está haciendo revelaciones en la cual si el pueblo de Dios sabe cuál es el llamado y los propósitos de Dios que tiene en ese llamado y confiamos en Dios, lo respetamos, le obedecemos. Y al obedecerle, veremos la gloria de Dios exactamente como está establecida. El pueblo había desobedecido al pacto que había hecho con Dios. Moisés se lo recuerda cuando lo sacó de Egipto. Todo lo que el Señor hizo. Deuteronomio 29, del 1 al 10. Israel sería un pueblo amado por Dios, un pueblo escogido por Dios, y es un pueblo amado por Dios, y es un pueblo escogido por Dios, pero son rebeldes y le han desobedecido. Ahora Dios escoge un pueblo escogido por Él, que somos nosotros, el pueblo lavado con la sangre de Cristo, pero tenemos que venir a Él y no descuidarnos. Ahora no buscamos los 10 mandamientos, tenemos un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu pensamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero como la maldad se ha multiplicado, hoy no hay amor en el mundo, solo odio, rencores, envidias, muerte y más muerte, muertes en carretera, muertes en accidentes, muertes en los hogares, y muerte por todo lado. Eso es lo que hoy ve usted, eso es lo que usted hoy respira. Si el Señor nos llama, miremos cuáles son sus propósitos. Recuerde bien esto, Él escudriña tu corazón, a Él nada se le va.
Nadie lo puede engañar. Él escudriña tu corazón, Él escudriña mi corazón. Él conoce, intercede por nosotros cuando nosotros estamos débiles y no podemos hacer algo. Él intercede por nosotros con su espíritu. Así lo dice Romanos en el capítulo 25 al 27. Pero nos vamos al versículo 28 de Romanos y encontramos algo que me llama poderosamente a mí la atención y lo puedo escudriñar con más cuidado con la ayuda del Espíritu Santo, que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son, o esto es, aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Romanos 8:28. ¿Conoces tú cuáles son los propósitos de Dios? Si estás pasando alguna tribulación, estás pasando por alguna necesidad, si estás pasando por alguna enfermedad, ¿cuáles son los propósitos de Dios contigo? ¿Cuáles son los propósitos de Dios con tu familia? Debemos de entenderlos, debemos de pedirle sabiduría y entender. Vuelvo a repetirle, nos dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que obedecen a Dios, aquellos que se han apartado de la religión, que se han apartado de esas cosas del mundo, que ya el mundo para uno no le interesa. Vivimos en este mundo y vemos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero no nos interesa porque tenemos un interés más grande: saber cuál es el propósito de Dios que Dios tiene para con su pueblo, cuál es el propósito de Dios para mí, para mi familia y para todos aquellos que son mis conocidos, mis vecinos, a todos aquellos que oramos por ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios para este mundo? Cosas buenas. Dios no tiene cosas malas para nadie. El diablo sí tiene cosas malas y es el que está corrompiendo y trayendo tantos desastres naturales que están causando muerte y destrucción. Pero Dios no. Ahora usted me preguntará, ¿por qué Dios permite esta cosa? Bueno, ¿cuáles son los propósitos de Dios? Podrás entender cuál es el propósito de Dios. Es que nos arrepintamos, que el pueblo busque, que la gente se arrepienta, que el ser humano se arrepienta, que deje sus malas andanzas, que deje sus pecados y que ponga su mirada al Cristo de la gloria, dejando a un lado el paganismo, las tradiciones. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que Dios nos pide a nosotros, porque Romanos nos vuelve a repetir: sabemos que a los que aman a Dios, a los que se han apartado de este mundo, aunque vivamos en este mundo, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea que una tribulación, una enfermedad o algo que venga, bueno, sabemos cuál es el propósito de Dios. Estos son a los que son conformes a sus propósitos, son llamados. Esta es la iglesia de Dios. Yo espero que esta corta reflexión te haga meditar en tu corazón. ¿Sabes tú el llamado que te ha hecho Dios? ¿Con qué propósito? ¿Sabes tú con qué propósito te tiene en tu hogar? ¿Sabes tú con qué propósito te tiene en el colegio, en la escuela, estudiándote, preparándote? Que aunque sabemos que el Señor está a las puertas, sí, pero hay que prepararnos. Y hay que rechazar al enemigo en todo momento, con un espíritu positivo, no con un espíritu negativo, porque el enemigo te meterá cosas negativas y te mandará que amigos o amigas, pero no son tus amigos, porque tratan de destruirte y llevarte al pecado. Así que, hermanita, hermanito, pueblo de Dios, hermanos predicadores, pastores, hoy ha llegado el momento de decirle al mundo: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? ¿Conocen los propósitos de Dios? Escudriñemos su palabra y nos demos cuenta y dejemos de aplicar Deuteronomio 29:29, porque eso fue para el pueblo de Dios, al pueblo desobediente de Israel cuando fue sacado de Egipto. Hoy nosotros tenemos revelaciones. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 9 en adelante. Todas las cosas que Dios nos revela es para que las demos a conocer. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y no se les olvide: la venida del Señor está a las puertas.
en cualquier momento un pueblo es arrebatado de la faz de la tierra. Bendiciones, muchas bendiciones. Dios los guarde y los proteja siempre. Amén.